Un total de 200 personas participan en las jornadas Respira Conmigo 10 años de deshabituación tabáquica que organiza la Concejalía de Sanidad con motivo del 10º aniversario de la puesta en marcha de la unidad de deshabituación del concello. Esta tarde el protagonismo lo tuvieron los obradoiros, uno sobre la prevención en el que participó Manuel Isorna, coordinador del Plan de Prevención de Drogodependencias de los concellos de Catoira, Dodro, Padrón, Pontecesures, Rois e Valga, y otro sobre la intervención dirigido por el psicólogo Marcos Álvarez y el doctor José Blanco, neumólogo del Complejo Hospitalario de Ourense. Rodrigo Córdoba, presidente del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo, fue el encargado de clausurar estas primeras jornadas, hablando sobre las iniciativas legislativas en Europa en la lucha contra el tabaco y las nuevas estrategias de la industria tabaquera. Al finalizar, actuó el grupo Trécola Teatro. La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ourense puso en marcha unas jornadas formativas sobre el castaño que tienen lugar en el Aula de la Naturaleza de Oira. Esta actividad de carácter gratuito tiene como objetivo concienciar sobre la importancia de la conservación del castaño, los usos y beneficios que aporta y su relevancia en el pasado, presente y futuro de la cultura y la economía de la provincia. Las charlas son impartidas por Rafael Castro Bahamonde, ingeniero forestal y responsable técnico de la Asociación de Productores de la Castaña de Consufrieiras. Unha empresa puxante, sólida, respectuosa, innovadora, sensible, galega, Copasa.